Ok, bueno, pues comienzo mi charla técnica, descarbonización e hibridación de las instalaciones térmicas en la edificación y la industria. Soy ingeniero técnico industrial Miguel Ángel Sánchez y pertenezco a la empresa Tecna. Tecna es una empresa distribuidora de toda serie de equipos y soluciones en HVAC, tanto de marcas fabricadas. Nosotros, Tecna, pertenecemos a un grupo europeo, suizo, en concreto el grupo Arbonia, en las cuales están integradas varias marcas fabricadas distribuidas a lo largo de Europa, como son Cixa, Saviana, Termoven, Arbonia, Kermi y Vasco, y también hacemos una importación y distribución en exclusiva de otra serie de marcas repartidas pues, principalmente en Europa y otras demarcaciones, ¿no? Nuestra presencia está en todo lo que es España, Portugal y Latinoamérica, y estamos presentes en Perú a través de Climapower, que es nuestra representación comercial allí. Bueno, lo dicho, seguimos con nuestra charla técnica que hemos denominado bueno, descarbonización e hibridación de las instalaciones térmicas en la edificación y en la industria, como sector clave, como veremos ahora, en todo lo que es el consumo intensivo de combustibles fósiles y un pilar o un sector clave para reducir, como veremos ahora mismo, todo lo que son las emisiones de CO2, ¿no? Estamos cada vez más acostumbrados a oír, ¿no?, el término de descarbonización. ¿Qué significa la descarbonización? ¿En qué consiste? Bueno, pues yo creo que consiste en algo muy, muy sencillo y es, de alguna manera, eliminar de la atmósfera pues, todos aquellos contaminantes naturales o bien utilizados de manera intensiva por el hombre que de alguna manera agotan los recursos naturales que disponemos, ¿no? Hay varios de esos, de alguna manera, como suelo decir yo, maltratadores ambientales. Yo los he focalizado en 4. Uno es el uso intensivo de gases fluorados, el otro sería la presencia de óxidos nitrosos en la atmósfera, al igual que el metano espontáneo en la atmósfera, y de alguna manera el mayor causante de todo lo que es el proceso pues bueno, de calentamiento global, de efecto invernadero producido en el ambiente, que es el CO2, ¿no? Y además está presente en cantidades muy, muy altas desde, pues bueno, pues desde los últimos dos siglos, ¿no? Una parte importante de la emisión de ese CO2 viene del lado industrial, de todos los procesos industriales, del transporte y también de las propias instalaciones térmicas en la edificación, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos o qué digo me refiero a nivel global con esa descarbonización? Pues revertir el escenario y volver a, no sé si al estado inicial, o por lo menos acercarnos bastante a todo lo que sería un escenario de plenitud de recursos, ¿no? Yo creo que hasta aquí lo tenemos todos claro, ¿no? Pero realmente, ¿cómo podemos hacer realidad esta carta a los Reyes Magos? Yo digo que muchas veces las intenciones están claras, pero no dejan de ser deseos, ¿no? Bueno, yo lo he focalizado en 3 herramientas que seguro que para todos nos es muy comunes, como es la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones térmicas, la integración de las energías renovables y también el empleo de bombas de calor con refrigerantes naturales y de bajo PCA y PAO o ODP. Bueno, ¿qué son estos índices de PCA? Porque muchas veces se combina la nomenclatura en lengua hispana o la terminología en inglés. Bueno, pues básicamente el término PCA pues es la medida en la que un gas de efecto invernadero contribuye al calentamiento global de la atmósfera y la denominamos como potencial de calentamiento atmosférico o PCA, y el término en inglés el Global Warming Potential, GWP. ¿Y qué es el PAO? Bueno, pues es la medida en la que un gas contribuye al agotamiento de la capa de ozono y se denomina potencial de agotamiento de la capa de ozono o PAO, y el término en inglés pues Ozone Depletion Potential, ODP. Bien, en función de estos parámetros
clasificamos los diferentes tipos de refrigerantes que utilizamos en las bombas de calor, ¿no? Desde el año 2000 prácticamente bueno, todos los refrigerantes que se emplean tienen un potencial de agotamiento de la capa de ozono nulo cero, con la eliminación del R22 o la retirada de la circulación del R22 en el sector, y vemos que hay, bueno, pues desde el R410A, que tiene un PCA de 2088, hasta los más favorables a día de hoy, que son los que no tenemos refrigerantes naturales, ¿no? Los más usuales, ya digo, son los R410, R407C, el 134A, el R32 y el 513A como refrigerantes sintéticos, ¿no? ¿Dónde nos situamos nosotros en nuestros equipos? Pues mayoritariamente nuestro escenario presente y futuro está en todo lo que serían refrigerantes de bajo PCA y refrigerantes naturales, que además vienen con esa, de alguna manera, esa virtud asociada de bajo PCA, ¿no? También es cierto que mantenemos algunos de nuestros equipos todavía con refrigerantes como es el R410A, pues como el resto de otras firmas del escenario, ¿no? Pero insisto, nuestro escenario ya presente y futuro está en todo lo que son los refrigerantes naturales y de muy bajo PCA. Bueno, entrando un poco en harina, como solemos decir, y creo que es el interés, ¿no?, que puede haber despertado esta jornada, es qué tipo de instalaciones potenciales, ¿no?, podemos descarbonizar o hibridar, ¿no? Yo he remarcado, por supuesto que hay cientos, cientos quizás es mucho, hay decenas de instalaciones que podamos descarbonizar, pero yo las he sintetizado en 4 grandes grupos, ¿no? Uno de ellos serían las nuevas salas de calderas en instalaciones, estamos hablando de instalaciones centralizadas, tanto de lo que serían pues viviendas como pues hoteles, centros polideportivos, estadios, bueno, diferentes edificios de uso terciario, en los cuales, pues bueno, bien sustituyendo total o parcialmente los generadores de calor, podemos de alguna manera iniciar ese proceso de descarbonización. Y cuando decimos sustituir total o parcialmente, precisamente estamos hablando de descarbonizar o de hibridar. No hay que olvidar que si tenemos una energía disponible, quizás el primer paso sea una hibridación antes de una descarbonización total, es decir, que convivan tanto la fuente de suministro actual, que puede ser lógicamente un combustible fósil en la mayoría de los casos, pero que de alguna manera el proceso de descarbonización se realice por etapas, ¿no? Dentro de esa tipología de instalaciones también estaría la preparación del agua caliente sanitaria centralizada mediante bombas de calor para el cumplimiento de una contribución renovable para este uso. El nuevo concepto para las instalaciones individuales de calefacción y ACES en los bloques de viviendas, punto desde Tecna consideramos que es bueno, pues un potencial o un nicho dentro de lo que sería la descarbonización de las instalaciones térmicas, porque disponemos de una tecnología específica para ello. Y consistiría en la sustitución total o parcial de los generadores de calor de las calderas existentes en cada una de esas viviendas por bombas de calor. Un tercer campo que sería el nuevo concepto y adaptación de las calefacciones de distrito, district heating, empleando por un lado bombas de calor para la generación de calor del circuito de district heating y por el otro empleando bombas de calor agua-agua en las subcentrales de ese district heating. Veremos un poco en profundidad y de manera, ya digo, muy visual cómo implementarlo en cada una de ellas. Y luego un sector clave en el consumo intensivo de combustibles fósiles, al igual que el que acabamos de comentar, y son todos los procesos industriales en los que además no solo el consumo de combustible fósil es importante, sino que además la eficiencia energética en muchísimos procesos industriales brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, el primer escenario, las nuevas salas de calderas, bueno, pues en la pantalla que os presento y que comparto con vosotros, pues podría ser una instalación tipo
de producción de calor para usos diversos, probablemente de calefacción y agua caliente sanitaria. Y en este caso disponemos de 2 generadores. Al tratarse de una nueva sala de calderas, pues no es erróneo pensar que estaremos trabajando en una producción para usos de calefacción a baja temperatura, pues 45, 40 grados con bien radiadores, bien fan coils, bien suelo radiante, y una segunda etapa como garantía de suministro por un lado y por el otro como quizás más específicamente pensada para pues un circuito de preparación de agua caliente sanitaria como veremos ahora. Estas 2 calderas atenderán, como ya digo, pues diferentes circuitos con diferentes necesidades de nivel térmico, fan coils, suelo radiante y, como comentábamos, una producción de agua caliente sanitaria. ¿Cuál sería el primer paso en esa descarbonización? Bueno, pues podríamos sustituir una de las calderas por una bomba de calor y mantenerla de alta temperatura para seguir produciendo agua caliente sanitaria mediante un combustible el que tengamos, gas natural, gasóleo, biomasa, y destinemos pues, una bomba de calor que pueda trabajar a temperaturas del entorno de los 60-65 grados para atender todos esos servicios de calefacción. O, llegado el caso, y dependiendo de la ambición del proyecto, descarbonizar por completo la sala de calderas. Es decir, disponemos de la tecnología tanto para trabajar a media, alta, baja y media temperatura, como pueden ser los 60 grados, o incluso los 80 grados, con, ojo, importante, temperaturas exteriores de hasta menos 20 grados centígrados y, lo que suelo decir, manteniendo unos COPs muy dignos, ¿no? Pero no solo podemos emplear bombas condensadas por aire, es decir, versiones aire-agua, sino que también podemos emplear bombas condensadas por agua, como veremos, sobre todo, que tiene una aplicación muy amplia dentro de lo que serían las calefacciones de distrito, ¿no? Esto sería en cuanto a las calefacciones o las instalaciones nuevas, ¿no? Es las reformas. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues nos podemos encontrar un circuito o una instalación centralizada como la que vemos en la imagen, en la cual ahora quizás sí que tengamos 2 calderas trabajando a alta temperatura, porque, bueno, hace 40 años, por ejemplo, en España, pues era habitual dimensionar las instalaciones de calefacción para trabajar con saltos térmicos de 80 en impulsión y 65-70 en retorno. Vamos a pensar que serían esas 2 tipologías de calderas y atendiendo, pues bueno, pues un circuito de radiadores, algún circuito de calefacción o UTA, si nos estamos refiriendo a un centro polideportivo, por ejemplo, y todo lo que sería la preparación del agua caliente sanitaria. Pues al igual que en el otro caso, pues empezaríamos hibridando esa sala con una bomba de calor para trabajar a alta temperatura, o descarbonizando por completo la sala, tanto con esa versión aire-agua como una combinación con bombas de calor condensadas por agua. ¿Y qué ocurriría con la preparación del agua caliente sanitaria? Bueno, en España tenemos una normativa específica y creo que es importante ponerla en común, comentarla, porque nos aporta cuando, sobre todo en algunas instalaciones, no tenemos un criterio definido en qué contribución renovable sería la adecuada, si un 30%, si un 40%, en función de la latitud, en función de otros parámetros. Bueno, creo que es importante conocer qué normativa nosotros venimos empleando y es, de alguna manera, garantía de éxito en esos procesos de descarbonización, ¿no? Seguro que alguno de vosotros conoce la normativa, que es el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, y una normativa de edificación que se denomina Código Técnico de la Edificación, ¿no? La combinación de ambos dos marca una serie de prescripciones en las cuales nos dice que la contribución renovable, y renovable entra todo tipo de energía renovable, la solar térmica, la solar fotovoltaica, la geotermia, la aerotermia, la calefacción de distrito, como veremos, el calor de condensación de las bombas de calor produciendo modo frío. Bueno, en este caso lo que se nos pide es una contribución como mínimo del 70%
en la producción o en la demanda del agua caliente sanitaria, que puede reducirse a un 60 si el consumo es relativamente pequeño, del orden de 5.000 litros al día, ¿no? También se nos pide que las bombas de calor tengan un scope, es decir, un rendimiento medio estacional DHW, es decir, exclusivamente en la preparación del agua caliente sanitaria, por encima de 2,5. Y además nos dice que, importante, se puede emplear lo que se denomina una energía residual procedente de equipos de refrigeración. ¿Qué significa esto? Bueno, como veremos un poquito más adelante, existe una tecnología y una variante dentro de lo que serían las bombas de calor y enfriadoras, y es la producción simultánea de frío y calor, consecuencia de la recuperación total del calor de condensación de ese ciclo frigorífico. Lo veremos ahora un poquito más adelante. Y bueno, ¿cómo se determina ese scope? No es un valor, no es un dato que habitualmente esté mostrado por todos los fabricantes. Es el dato del scope DHW. Bueno, hay 3 procedimientos, es una norma AUNE, la 16147, hay unos reglamentos europeos delegados, que sería otro procedimiento, y luego hay un procedimiento universal que yo creo que es precisamente eso, universal y global, para determinar las prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios, ¿no? Es una norma que de alguna manera viene a combinar tanto las temperaturas de preparación del agua caliente sanitaria como la latitud o la ubicación de esa instalación en concreto. Para que nos hagamos una idea, en una zona del norte de España, en Guipúzcoa, que bueno, es una zona en la cual me muevo yo, en los proyectos del sector residencial, es decir, de bloques de viviendas, para que una bomba de calor aerotérmica fuera considerada como energía renovable, el COP instantáneo con unas condiciones de 7 grados en el exterior, 35 de impulsión de agua, debería de ser por encima de 4,33, y en el caso de edificios no viviendas, es decir, uso terciario, debería de ser de 6,06. ¿Por qué esa distinción? Porque en los edificios de uso terciario el agua caliente sanitaria debe disponer de un tratamiento antilegionela que, entre otras cosas, debe de garantizar una temperatura de acumulación del agua caliente por encima de 60 grados. ¿Y cómo solucionamos este problema? Con las bombas de calor, ¿es posible producir con un COP más que digno agua caliente sanitaria? Pues la respuesta es que sí, empleando la tecnología adecuada, empleando refrigerantes naturales, en este caso CO2, para producir agua hasta 90 grados con 20 grados negativos en el exterior, en versión aire-agua, y lo mismo en versión agua-agua. Como veremos, desde 18 kilovatios hasta 150 kilovatios. O esto en el caso del uso terciario. En el caso de viviendas podemos utilizar equipos de menor nivel térmico, como puede ser del entorno de los 65 o 70 grados, para llegar a esa misma grado de contribución renovable. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tipologías de producción de agua caliente sanitaria, ¿no? La que mostramos aquí como un equipo con R290 o el R744. Bueno, pues es muy sencilla. Las bombas con R290, en nuestro caso las Tecna Hour, trabajan con un salto térmico de 5 grados, y eso lo que nos permite es una descarbonización total de la sala de calderas con estos equipos. Es decir, podemos producir agua caliente sanitaria manteniendo un COP y considerando la energía producida por estas bombas de calor como energía renovable, y además emplearlo para la calefacción de todo lo que serían las viviendas que cuelguen de ese bloque de viviendas. En contra de lo que serían las necesidades de funcionamiento de una bomba de calor con CO2, que bueno, lo veremos un poco más adelante, pero tiene una particularidad, y es que trabaja con unos saltos térmicos entre lo que sería la entrada de agua y la impulsión a grifos muy, muy elevada, y eso debe de mantenerse así.
Entrando en el segundo bloque o nicho en lo que sería la descarbonización de las instalaciones térmicas, pues sería la implementación de un nuevo concepto, ¿no? De las instalaciones individuales de calefacción y ACS en los bloques de viviendas, ¿no? En la imagen, bueno, he mostrado lo que sería pues, un bloque de viviendas tipo equipado con calderas individuales alimentadas con gas natural, en las cuales, pues en la vivienda 1, pues podríamos tener una vivienda con suelo radiante, en la 2, pues una vivienda con fan coils, en la vivienda 3, pues con radiadores a baja temperatura y en la vivienda 4, pues con radiadores antiguos, ¿no? Radiadores que trabajen a muy alta temperatura. ¿En qué consistiría ese concepto? Pues consistiría en eliminar todas esas calderas individuales, sustituirlas por bombas de calor en cada una de esas viviendas, eh, eh, con cierta acumulación de ACS. No hay que olvidar que pasaríamos de un escenario de producción instantánea con las calderas de 24, de 30 kilovatios a una producción con bajo nivel de potencia en bomba de calor, pero cierta acumulación. ¿Y cuál sería el valor añadido? Pues que fueran bombas de calor conectadas a un anillo de condensación dentro del propio bloque de viviendas con un segundo nivel térmico, es decir, un circuito a baja temperatura, 30-35 grados, que fuera el que fuese alimentando a cada una de esas bombas de calor para producir tanto el agua caliente sanitaria como la calefacción. Es decir, todos los mitos asociados a las bombas de calor en viviendas, en bloques de viviendas o en apartamentos, en cuanto a que la disponibilidad de unidad exterior, el ruido del ventilador, la poca disponibilidad de agua caliente, pues con esta configuración vendría a solucionarse de manera muy importante. Y una de las ventajas, que no sé si habéis reparado, seguro que más de uno sí, es la capacidad que tendríamos en verano de recuperar el calor que estemos extrayendo en los casos en los cuales tengamos refrigeración, como puede ser las viviendas con vivienda 1 y 2 con suelo radiante refrescante o fan coils. La extracción del calor en esas viviendas podría utilizarse a través de ese circuito o anillo de condensación para la preparación del agua caliente sanitaria en alguna de las otras viviendas que lo demande. Es decir, estaríamos de alguna manera compensando los niveles térmicos gracias a precisamente ese propio anillo, ¿no? Y dentro de ese mismo concepto puede darse también la situación en las cuales no tenemos calefacción ni refrigeración en las viviendas, sino que solamente tenemos pues, calentadores instantáneos para atender esa demanda de ACS. Pues lo que haríamos es, de manera muy similar, sustituir todo lo que son esos calentadores instantáneos por bombas de calor, en este caso condensadas por aire, e incluso, ¿por qué no?, aprovechar pues todo lo que sea una chimenea de evacuación de lo que antes eran productos de la combustión, pues ahora sería aporte de aire para completar ese ciclo frigorífico, ¿no? Tanto en lo que serían composiciones de doble flujo como concéntricas que ya se disponen, ¿no? Bueno, el cuarto grupo, y es otro de los que me encanta, quizás me encantan los 4 que propongo, pero bueno, este de manera especial porque es un sector con bastante recorrido y de alguna manera resulta todavía incipiente en muchas zonas, ¿no? Y son las nuevas o son las calefacciones de distrito, ¿no? ¿En qué consiste una calefacción de distrito? Pues precisamente consiste en tener una producción centralizada, habitualmente pues quemando biomasa, en combinación con gas natural muchas veces, produciendo agua a 85, 75, es decir, 85 impulsión, 75 en retorno, en el mejor de los casos, y distribuyendo esa energía, ese calor a edificios dispersos en un distrito, como puede ser pues, una guardería, una pequeña vivienda unifamiliar o incluso un bloque de viviendas o de oficinas, ¿no? Podemos tener diferentes niveles térmicos, pues una calefacción por fan coils o por suelo radiante o por radiadores antiguos, ¿no? Que requieran un gran salto térmico. Bueno, ¿cómo podemos descarbonizar este tipo de instalaciones? Pues lo mismo, sustituyendo todo lo que sería la producción a alta temperatura de las calefacciones de distrito por bombas de calor y en este caso
de alguna manera el valor añadido vendría porque bajaríamos la temperatura de ese anillo de condensación, es decir, de todas esas tuberías que están enterradas en la ciudad y que, lógicamente, van a generar menor pérdida o menor capacidad de pérdida en todo ese circuito por ese menor nivel de temperatura. Hemos pasado de 85, 75 a impulsar a 40, 35 en esas tuberías enterradas y sustituirlas por bombas de calor condensadas por agua en cada una de esas subcentrales. Cada bloque de viviendas, cada guardería, cada vivienda unifamiliar sería una subcentral que hasta ahora se vienen utilizando intercambiadores de calor directo y bajar el nivel térmico. Lo que utilizaríamos ahora serían bombas de calor condensadas por agua para emplear ese efecto multiplicador que tiene la bomba de calor y manteniendo, lógicamente, los niveles térmicos de cada uno de sus usos. Y en este escenario, además, se abre la puerta a que se puedan implementar otras tecnologías. Es decir, la bomba de calor no es la única tecnología bueno, eficiente en la descarbonización. La energía solar térmica o el empleo de paneles híbridos en todo lo que sería el aporte al nivel térmico en una calefacción de distrito, ahora sí que es posible. Hemos bajado el nivel térmico y lo que estamos haciendo es posibilitar la entrada de otros actores, ya digo, como puede ser la energía solar térmica, en ese aporte renovable de las calefacciones de distrito, ¿no? Bueno, en todo lo que sería ya puramente equipos para estos procesos en el sector residencial, nos queda otro bloque potente que es el sector industrial. Bueno, yo he querido mostraros de manera sencilla y gráfica lo que serían los dos grandes grupos, que serían enfriadoras y bombas de calor, es decir, equipos que nos van a proporcionar los dos servicios con refrigerante natural en verde o con refrigerante sintético en naranja, ¿no? Bueno, vemos que tenemos diferentes equipos en todo lo que sería con refrigerante propano en la izquierda, con diferentes COPs, como podéis observar, más que dignos, de 3,89 o 4,21 en los dos primeros casos y de 5,26 en el segundo, con temperaturas de 7,35, ¿no? O todo lo que serían los sintéticos, que ya vemos que podemos, bueno, tenemos equipos con esos mismos niveles de 4,40, 4,13, 4,29, en definitiva, unos niveles más que dignos, ¿no? Y todo lo que serían las bombas de calor exclusivamente de solo calor, es decir, no son equipos reversibles, son equipos que solamente nos proporcionan calor, como serían nuestros equipos Auer, HRC 70 y HTI 70 con refrigerante natural, llegamos hasta 70 grados centígrados y equipos modulares entre 6 y 32 kilovatios y en composiciones en cascada podemos llegar a hacer pues, bueno, pues, del entorno de 140 a 200 kilovatios, ¿no? Son equipos que están certificados en Euroben, bueno, como sabéis es un sello de certificación de fabricantes, entonces bueno, no es habitual que las bombas de calor estén certificadas o dispongan de este sello, en nuestro caso es disponible, ¿no? Está disponible. Y en cuanto a refrigerante sintético, pero de bajo PCA, sería el 513A, está el equipo Bronze, que nos llega hasta 80 grados y los 224 kilovatios. Es un equipo idóneo para la sustitución, sobre todo, de calefacciones a alta temperatura condensadas por agua. En cuanto a las diferentes configuraciones posibles, antes comentábamos, ¿no?, que dentro de lo que se considera contribución renovable está la recuperación del calor de condensación, ¿no? Bueno, dependiendo de los modelos, en muchos de nuestros equipos existe la posibilidad de la recuperación de ese calor y en nuestro caso es una recuperación total del calor de condensación. Es decir, estamos produciendo en verano frío para atender, por ejemplo, las necesidades de un hotel, de un polideportivo vía UTA o manejadora de aire, y ese calor de condensación, en vez de disiparlo contra el aire, lo disipamos contra un segundo circuito, contra un segundo intercambiador, perdón,
gas, agua, y lo que hacemos es acumular ese agua en un depósito para tener el agua caliente sanitaria. Evidentemente, la eficiencia de estos equipos a nivel global, la eficiencia de la instalación se multiplica por, yo diría que no por 2, sino por 3 o por 4, ¿no? Otras versiones, como pueden ser las configuraciones con las versiones Parpel, que es con refrigerante natural, pues bueno, la versión estándar, producción de solo frío o calor, o la producción simultánea de frío y calor vía válvula de 3 vías y desviación del flujo hacia un segundo depósito. Con las bombas Tegna Hour con refrigerante natural R290, el aspecto más destacable es que son equipos en los cuales disponen de un desacoplador hidráulico, una unidad interior para entendernos todo, pero las conexiones o las interconexiones entre esa unidad interior y el exterior son hidráulicas. Esa es la mayor de las ventajas, o una de las ventajas. Y otra es que en invierno, con temperaturas negativas, llegamos hasta 70 grados de impulsión, con niveles sonoros muy, muy bajos. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre con nuestro equipo estrella, diría yo, en lo que es la preparación del agua caliente sanitaria? Bueno, pues son los equipos con R744CO2, HP90 y HP90W. Son equipos en 6 tallas, 6 tamaños, desde los 18, 14 kilovatios hasta los 138, 150 kilovatios, dependiendo de las condiciones, que nos producen agua a 90 grados con temperaturas exteriores de hasta menos 20. Y en versiones aire-agua, con recuperación de frío, aquí entre comillas el residuo, el calor residual, perdón, el frío residual sería lo que aprovecharíamos, y también en las versiones agua-agua. ¿Qué particularidad tenemos con estas bombas de calor? Bueno, pues que trabajan con un salto térmico muy grande, muy alto. Es decir, tenemos agua de red, agua a 10, 15 grados, y lo que vamos a hacer es producir agua caliente por mezcla del último depósito cercano a la bomba de calor, introduciendo agua entre 10 y 35 grados para poder sacarla entre 60 y 90. Para ello es muy importante el control de, el equipo incorpora una válvula circuladora, una válvula hidráulica, para mantener tanto la temperatura de salida constante como el COP constante y máximo de estos equipos. Es muy importante el control sobre el caudal que está moviendo este circuito primario, y muy recomendable que esa misma gestión actúe sobre la bomba del circuito secundario para que de alguna manera producción y demanda vayan acompasadas, ¿no? Dentro de este funcionamiento existen, como hemos dicho, varias gamas. La versión estándar sería la producción exclusivamente de agua caliente sanitaria. La versión aire-agua, es decir, producimos agua caliente sanitaria y el residuo es el frío. Es decir, en algunos momentos el frío va a ser disipado contra el aire o bien acumulado en forma de agua de refrigeración. Y las versiones agua-agua, en las cuales pues es una máquina geotérmica, por llamarla de alguna manera. Es decir, utiliza una fuente a 712, 710 para hacer ese aporte de calor a la preparación del agua caliente sanitaria, ¿no? ¿A qué sectores están destinados estas bombas de calor? Pues a todo lo que sean grandes consumidores de agua caliente sanitaria, hospitales, centros comerciales, complejos deportivos, mataderos, fábricas de papel, guarderías, lavanderías, comedores, escuelas, restaurantes. Todos los grandes consumidores son destinos habituales de las bombas de calor HP90 de Tegna. ¿Y a qué procesos industriales? Pues a todos los procesos de recuperación de calor, bien sea con bombas condensadas por aire o bombas condensadas por agua. Hay multitud de procesos en la industria en los cuales la generación del calor se realiza de una manera
arcaica en muchas ocasiones, con combustibles fósiles, con grandes pérdidas. Bueno, se trataría de recuperar esos calores residuales utilizando la bomba de calor. En procesos de pasteurización, es decir, en procesos en los que tenemos que combinar tanto la preparación a alta temperatura como un enfriamiento posterior, que será inmediato o será retardado en el tiempo, pero que se produce esa doble necesidad de calentamiento e enfriamiento, ¿no? Quiero mostraros ahora un vídeo de apenas 3 minutos todo lo que os he comentado de esta bomba de calor HP 90, que lo vais a ver de manera muy gráfica. Hasta 90 grados Celsius, utilizando CO2 como refrigerante, puede cumplir con los requisitos de muchas aplicaciones diferentes. Entre sus muchos beneficios, las altas prestaciones termodinámicas y el cero impacto en el medio ambiente lo convierten en la solución perfecta para el futuro, tanto para edificios nuevos como para edificios de reacondicionamiento. Disponible en varias configuraciones, HP 90 es flexible y fácil de implementar en cualquier planta. El rango aire-agua proporciona agua a muy alta temperatura y elevados COPs, asegurando un ahorro considerable. La opción de recuperación de agua fría puede proporcionar la producción simultánea de agua caliente y fría, aumentando la eficiencia energética a niveles excepcionales. HP 90 puede proporcionar grandes volúmenes de agua caliente, de hasta 20.000 litros por día y más. El principio de trabajo es muy simple. La múltiple disposición de los tanques asegura la estratificación. Una vez que el almacenamiento de agua caliente se calienta, la unidad se apaga y el sistema está listo para funcionar. A medida que el usuario comienza a consumir a una alta demanda, los tanques de agua se vacían y la unidad se enciende de nuevo. Cuando la demanda máxima ha terminado, los tanques se llenan de nuevo y las unidades se apagan. En una aplicación típica de hotel, tenemos dos demandas máximas principales por día. Una en la mañana, cuando los huéspedes se despiertan y se duchan. Y una por la noche, cuando los huéspedes regresan al hotel y se preparan para la cena. Por la noche se rellena el almacenamiento de agua caliente, muy a menudo aprovechando las tarifas favorables. El ahorro de energía de HP 90 y la reducción de emisiones de CO2 son impresionantes. Efectividad del servicio postventa, pudiendo chequear la unidad a distancia por control IP, proporcionando al cliente una fiabilidad total. HP 90, rendimientos sobresalientes, alto ahorro de energía y características respetuosas con el medio ambiente en una única solución. Déjate inspirar por la naturaleza. Bueno, en cuanto a referencias, aspecto importante. Bueno, aquí os he mostrado, os he traído una selección de algunas de ellas importantes. Bueno, esta sería una climatización de confort para un centro de producción de la industria farmacéutica en Girona, en España. La reforma consistió en la reforma de la instalación mediante la implementación de una bomba de calor, Technanebrue Purple, HP, con refrigerante natural R290. En estos momentos se está gestionando ya la segunda fase de esta rehabilitación, ¿no? Es importante destacar que estamos muy presentes con este tipo de tecnologías en la industria farmacéutica, porque es una industria en la cual se requiere de manera habitual
ese proceso de pasteurización que hemos comentado, es decir, en determinados momentos producción de agua caliente para proceso, pero también de manera simultánea frío en una etapa posterior, ¿no? La siguiente referencia es una referencia que fue nombrada como caso de éxito el año pasado en el primer foro de bomba de calor organizado por Iberdrola a nivel estatal en España, y fue la descarbonización de una comunidad de propietarios de viviendas en La Coruña, en España. En este caso, pues se descarbonizó por completo una vieja instalación de gasoil mediante bombas de calor Tecna Hour HRC70 con refrigerante natural R290, propano, para producción de calefacción y de ACS de la comunidad de propietarios. Y en esta ocasión se combinó además con paneles fotovoltaicos. Otra de las referencias es, pues bueno, la producción de ACS más cerca de este foro en República Dominicana, en el Hotel Dominican Fiesta en Santo Domingo. En este caso se emplearon bombas de calor HP90 de CO2 para atender los servicios de agua caliente sanitaria del hotel. En proceso industrial, este es un proyecto reciente ubicado en Ecuador, en Santa Elena, que es la producción de agua caliente para proceso en laboratorio ecuatoriano para el desarrollo bioclimático. En este caso también se emplearon bombas de calor Tecna HP90 de CO2. Pues una climatización de confort en un hotel en Stuttgart, en Alemania, con bueno, pues el equipo más en tamaño más grande que disponemos, con R290. Pues otro caso en una industria, en este caso en un centro de procesamiento de madera en Austria para la producción de agua caliente a 42 grados con temperaturas exteriores de -15, o en una importante quesería de Dinamarca, en la cual pues bueno, la instalación requería de producción de calor y de frío para proceso mediante bombas de calor HP90 de CO2, ¿no? Bueno, pues hasta aquí mi charla técnica comercial. Os dejo aquí los enlaces tanto de nuestra representación en Perú, a través de Clima Power, con Stephanie Frías, que además estará presente estos 2 siguientes días de manera presencial en feria, y que os invito a que ampliéis toda la información que queráis de nuestros productos en el stand, y tanto mi contacto como el de el responsable de desarrollo de negocio y exportación, Ángel Oliver. Y bueno, antes de dar turno al turno de preguntas, o dar paso al turno de preguntas, sí, agradeceros tanto a la organización del Congreso, bueno, como a todos los participantes, nuestra oportunidad de mostraros nuestra propuesta de descarbonización de las instalaciones. Y bueno, abierto a partir de ahora hasta que se acabe el tiempo de esta ponencia para aclararos cuantas dudas podáis tener. No sé cuál será el formato, si los participantes entran directamente o vía chat. Bueno, pues voy leyendo, si os parece, las dudas que hay y las voy comentando por aquí, y si va surgiendo alguna más, pues me vais indicando. Buenas tardes, representante de Perú, ¿y puede proporcionar fichas técnicas? Sí, si no es de manera directa, allí mismo en el stand, a través de vía PDF, email, se proporciona sin ningún problema. Exactamente, Stephanie ha contestado, correcto. Considerar las unidades de CO2 evaporadas por agua en el caso de tener la posibilidad de usar ese frío gratuito recuperado al generar calor. ¿Podemos decir que debemos sumar los coeficientes de rendimiento de COP en el lado calor y EER en el lado frío para obtener un TER
combinado más que aceptable. Definitivamente, así es. No hemos hablado del TER, ese término que engloba tanto la producción simultánea o el rendimiento en esa producción simultánea de calor y frío, pero ya digo que definitivamente sí, ese es de alguna manera el valor añadido que aporta esa particularidad. Luego, buenas tardes. Realmente, al considerar el refrigerante CO2 como libre de impuestos, evitamos además la huella de carbono. ¿Cómo ve usted el futuro de esta tecnología como sustitutiva de las grandes producciones de CO2 en la industria, en residencial, tan anticuadas, con calderas de gasoil, tan dañinas para el medio ambiente? Bueno, yo realmente veo, yo creo que a nivel global todos los países que tienen un comité asesor en cuanto a eficiencia energética, estamos en esa línea. Es decir, son tecnologías claramente pensadas para desplazar todo el consumo intensivo de combustibles fósiles y sobre todo otra gran versatilidad es que es muy gestionable e integrable con el resto de energías renovables. Por eso definitivamente también creo que ese es indudablemente el camino emprendido. Y yo más lo veo quizás, contestando más concretamente a la pregunta, en un proceso paulatino de primero hibridación antes de acometer unos procesos de total descarbonización. Bueno, pues más, vamos a ver. Estos equipos se pueden implementar en equipos de cocina como marmitas y sistemas de cocción. No lo veo, no acabo de entender bien la duda en cuanto a la aplicación, pero si es directamente para producir calor en cocinas, no. ¿Tienen equipos para trabajar con inercia térmica de subsuelo para HVAC? Entiendo yo que se refiere a acumulación en subsuelo, en geotermia. Las versiones agua-agua son equipos pensados para trabajar con diferentes fuentes, bien de geotermia, de pozos de condensación o vasos de compensación y demás, sí. Una consulta en España y Europa, ¿qué porcentaje de instalaciones ya han sido transformadas con la metodología de descarbonización? Hombre, porcentaje, pues no tengo el dato de qué porcentaje puede ser, pero bueno, ahora mismo estamos en un proceso constante de adaptación de todas las transformaciones de salas de calderas en todo lo que sería el sector residencial, de hotelería, centros polideportivos, estadios. Entonces yo diría que prácticamente todos los proyectos nuevos y de reforma a nivel global de la instalación implementan equipos con bomba de calor. Yo diría que prácticamente la totalidad. Y no como, ya digo, no como tecnología exclusiva, sino en combinación con otras. Ingeniero Miguel Ángel, le habla ¿Sí? Jaime nuevamente, de la escuela. Ingeniero, listo. Me pareció muy interesantes las consultas que están haciendo. Interrumpí un poquito en este momento porque ya estamos en contra la hora. Vamos finalizando. Algunas últimas palabras, ingeniero Miguel Ángel, que desee departir con la audiencia de parte de Tecna. Bueno, Cedo la pues palabra. nada, simplemente agradecer nuevamente la oportunidad que se nos ha brindado y desde Tecna y Climapower, bueno, ya digo, estamos absolutamente dispuestos en todo lo que preciséis en cuanto a la definición de proyectos, de adaptaciones a proyectos existentes, a facilitaros toda la documentación, dudas, recursos que podáis necesitar y nada, aquí tenéis un partner de confianza con el que podéis contar, ¿no?